¿Qué tal están? Bienvenidos. Hacer y crear. En este vídeo ofreceré algunas reflexiones sobre la importancia del hacer y del crear frente a una actitud en la vida pasiva, que es la que tienen muchas personas que solamente se dedican a vivir para los placeres, para la diversión, etc. No es que esto esté mal, por supuesto que no. Todos tenemos derecho a divertirnos, a pasarlo bien, lógicamente, y eso forma parte de la vida, incuestionablemente. Lo que no es ya tan lógico, o no es lógico en absoluto, para decirlo más exactamente, es que mucha gente desprecie a los que hacen cosas creativas, o desprecia la cultura, o desprecia el arte. Eso pasa en muchas personas, no en todas afortunadamente, y eso lo critican distintos escritores o pensadores, artistas, etc. Estoy pensando, por ejemplo, en Ángeles Caso, que señala que hay muchas novelas que están muy mal escritas y que triunfan con errores gramaticales graves, etc., y con un estilo horroroso. Y en cambio otras obras que están escritas de forma maravillosa tienen menos audiencia, tienen menos lectores, etc. En definitiva, parece que estamos en la cultura de la diversión y eso es algo negativo en sí mismo. También hay bastante gente que desprecia a los que hacen actividades creativas, como por ejemplo escritores, pintores, escultores, músicos, etc. Y pues un ejemplo clásico es el de los escritores, los que se dedican a escribir bien sea libros, artículos, las dos cosas, teatro, etc. En definitiva, diríamos que hay que poner en valor el hacer y el crear. En la vida no solamente es disfrutar de la propia vida, que también es bueno hacerlo, lógicamente, sino que también estamos en la vida para intentar cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, y no la vida es como vegetar, no es vivir realmente. De hecho, un gran pintor, como es Pablo Picasso, en una de sus frases famosas dice: lo que uno hace es lo que cuenta, no es lo que uno tenía intención de hacer. Efectivamente, y en esta sociedad de la imagen, esta sociedad, diríamos, del postureo, parece que lo único importante es aparecer y aparentar. En cambio, lo que uno hace, pues como que tiene menos importancia. ¿Por qué? Porque mucha gente no hace prácticamente nada en su vida más que divertirse y trabajar. Pero yo creo que hay que hacer más cosas. Y cuando el trabajo es un trabajo creativo, pues ahí diríamos hay una unión entre la creatividad y el trabajo. Y si no hay ese tipo de unión, también la persona puede hacer en sus tiempos de descanso, en su tiempo de ocio, alguna actividad creativa o algunas actividades creativas que impulsan su vida, le dan más sentido, más significado, más plenitud a su vida, y de eso se trata en el fondo. De hecho, si se hace un recorrido histórico por la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, la historia de los inventores, etc., vemos que esto es así, que hay que hacer y crear. De hecho, por ejemplo, Pitágoras, cuando pues, hace casi 2500 años aproximadamente, pues desarrolló su filosofía, pues fundó una comunidad, la comunidad pitagórica, era una comunidad de tipo más bien religioso, místico, en la que se dedicaba a investigar sobre matemáticas, filosofía, etc. Desarrolló un idealismo, diríamos, espiritualista, que fue el precedente después de lo que desarrolló Platón en su filosofía, que estaba bastante influida por Pitágoras, por Parménides, etc. Y en ese sentido el cultivo de las matemáticas era fundamental. En el caso, por ejemplo, también de Platón, que es uno de los padres de la historia de la filosofía occidental, él durante su vida no se dedicó solamente a pensar en abstracto, sino que todo eso lo dejó por escrito en sus diálogos. Y aunque el Platón daba mucha importancia a la enseñanza hablada, a la enseñanza oral, pues también fue un gran escritor y en ese sentido dejó sus maravillosos diálogos para la posteridad, no solamente para su tiempo. Por lo tanto, dedicó un esfuerzo a hacer y crear sus propias obras, sus propios diálogos. En ese sentido, en su academia, como se sabe, ponía una inscripción: nadie entre aquí que no sepa matemáticas o geometría, que para entonces venía a ser lo mismo y actualmente también en buena medida. Realmente, pues, como se puede observar, diríamos que la actividad artística, la actividad creativa es fundamental en la vida de las personas. Todos podemos ser creativos de múltiples formas, pero mucha gente se conforma con no ser creativo y convivir simplemente con el disfrute de cosas materiales exclusivamente, y eso a mi juicio no es la mejor vida. De hecho, Aristóteles, por ejemplo, que fue discípulo y amigo de Platón, entró en la Academia de Platón, se crea a los 17 años aproximadamente y estuvo hasta la muerte del maestro, cuando Aristóteles tenía aproximadamente 37, 38 años, y en ese espacio de tiempo, pues Aristóteles también estudiaba, investigaba,
y aprendía, diríamos, de los diálogos de Platón, de otros sabios que estaban conviviendo con él también en la academia, matemáticos, filósofos y también de artistas. De hecho, se sabe que Platón, según unos últimos descubrimientos, en su última noche vivo en la Tierra, pues cuando murió, en el 347 a.C., su última noche en la que murió, pues murió prácticamente escuchando música, y realmente él daba una gran importancia a la música y a las artes en general. En el caso de Aristóteles, pues desarrolló una labor enciclopédica con sus obras y, por supuesto, también disfrutó de la vida, claro que sí, pero diríamos que su vida era una vida de tipo contemplativo, pero no en un sentido de descanso, de no hacer nada, sino todo lo contrario. La vida contemplativa para Aristóteles era, como se sabe por filosofía, pues una vida dedicada al conocimiento, a la investigación, a los viajes y, en definitiva, a la escritura también, a la escritura de sus obras filosóficas, porque realmente tuvo, diríamos, una gran labor como escritor, como filósofo que escribe sus tratados. De hecho, se perdió la mitad de las obras de Aristóteles, se perdieron porque se guardaron en un sótano y parte de ellas pues, fueron destruidas por la humedad, pero con la mitad de las obras que se conservan de Aristóteles se puede dar una idea de la magnitud de lo que escribió, de lo que creó, de lo que hizo el gran Aristóteles, el filósofo por antonomasia, que se suele decir cuando se leen historias de la filosofía, por ejemplo. Es un ejemplo más de lo que estoy diciendo, de que hacer y crear es fundamental en la vida. Por supuesto, también hay que dejar tiempo para el descanso, para la diversión, para el disfrute de la vida en sí, por supuesto que sí, nadie dice que no, pero hay que también hacer otras cosas, no solamente es disfrutar por disfrutar y ya está la vida realizada, que es lo que piensa generalmente ahora la mayor parte de la gente, creo, por lo que se observa en la realidad. Y claro, eso produce que luego mucha gente desprecie a los que hacen actividades creativas, a los que escriben, a los que pintan, a los que dibujan, a los que hacen música, a cualquier actividad creativa. Es despreciada porque se considera que eso es innecesario y que se puede vivir perfectamente sin ninguna actividad creativa, cuando no es cierto. Pero hay mucha gente que lo considera de esa manera, por supuesto dentro de su propia libertad para vivir como él quiera, lógicamente. Y así pasamos a la antigüedad romana, podemos pensar en pensadores de la talla de Séneca, que era de origen hispano, y que también tuvo una producción filosófica considerable, sus tratados morales, obras de teatro, poesía, etc., y que también fue preceptor y consejero del emperador Nerón, como se sabe. Séneca también tenía una actividad, en muchos casos, frenética en lo que hacía, y pues estaba ocupado en escribir sus obras y también en enseñar, en ciertos casos, y en definitiva pues era un pensador estoico que siguió el estoicismo y que se convirtió en el hombre más rico de Roma. En ese aspecto sus tratados morales son realmente muy interesantes, muy aprovechables también actualmente. Por ejemplo, el que habla sobre la brevedad de la vida, pues es magnífico, en el que dice que, claro, mucha gente derrocha el tiempo de su vida como si fuera a vivir varias vidas o como si el tiempo que tenemos fuera ilimitado y no tuviera fin. Pero al final, como se suele decir, nadie sale vivo de esta vida, todos al final morimos. Por lo tanto, conviene aprovechar bien el tiempo. Esto no significa que haya que vivir obsesionado con el tiempo o con ocupar todos los segundos del tiempo del que disponemos, ni mucho menos. Hay que tener tiempo también para dormir, para descansar, para viajar, para hacer otras actividades de puro ocio, de divertimento también o de diversión, por supuesto, pero también habrá que hacer algunas cosas creativas. No importa tanto la cantidad como quizás la calidad, aunque la cantidad también es importante. Porque si se hacen muy pocas cosas creativas, pues eso tampoco tiene repercusión y diríamos que es mejor hacer más cantidad de cosas que menos, eso está claro, a mi juicio, sin ninguna duda. Ya si pensamos en la Edad Media, se puede analizar la vida de Alberto Magno. San Alberto Magno, que luego fue declarado santo por la Iglesia Católica, como se sabe, pues fue un gran filósofo, un gran escolástico, fue el maestro también de Tomás de Aquino, y realmente Alberto el Grande o Magno pues durante su vida escribió numerosos tratados acerca del alma y otros tratados, también se interesó por las ciencias naturales, por la biología, etcétera. O sea que abarcó muchos campos de conocimiento, o varios campos de conocimiento al menos.
Y bueno, realmente le daba mucha importancia a lo que escribía, era pues dominico, y realmente pues hay una anécdota que se conserva de los últimos años de su vida en los que lamentablemente padeció pues algún tipo de demencia, en el sentido de pérdida de memoria, y pues está la anécdota, que parece que es cierta, en la que se dice que cuando ya estaba mal, tenía fallos de memoria muy graves, pues le picaron a su puerta de la celda y preguntaron por él y dijo, no, Alberto Magno no está, o algo similar. En ese sentido, él sabía ya que no era el mismo que había sido, que tenía una gran memoria, una gran capacidad, diríamos, de trabajo intelectual, era un erudito en toda regla, y en los últimos años pues ya no pudo serlo de la misma forma, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, Tomás de Aquino pues tuvo una vida más corta, desgraciadamente, ya que murió en 1274, se cree que a los 49 años aproximadamente, porque se cree que nació en 1225, aunque no hay seguridad completa sobre su fecha de nacimiento, pero últimamente se cree que es así. Tomás de Aquino tuvo una vida relativamente corta, pero escribió, por ejemplo, 20.000 páginas en 20 años, a razón de 1.000 páginas por año, teniendo en cuenta que era profesor de universidad, de filosofía y teología en París y en otras universidades de Europa, y que además también era teólogo consultor del Papa, que viajó bastante, etc. Y que además pues, leía las obras de Aristóteles y otros muchos filósofos, y escribió un promedio de 3 páginas diarias de alta teología y alta filosofía, lo cual es un mérito extraordinario. De hecho, ya poco antes de morir dijo, bueno, ya he escrito todo lo que tenía que escribir y lo que he escrito es como si fuera paja, cosa que era todo lo contrario, porque escribió, por ejemplo, Summa Teológica, Summa contra Gentiles, De Lenti la Esencia y otras obras. Y fue un gran comentador de Aristóteles y creó una obra original y realmente grandiosa, que es la base o una de las bases fundamentales de la doctrina católica, de la doctrina cristiana. Por tanto, aquí es otro ejemplo más de la importancia de hacer y crear. Descartes también, que estudió en el Colegio de la Flèche, que era un colegio jesuita, en el que aprendió escolástica y aprendió también que había muchas disputas filosóficas entre distintos filósofos y escuelas filosóficas, quedó un poco desencantado del escolasticismo, de la escolástica, y realmente pues se lanzó a viajar por Europa para conocer el mundo y leer en el libro del mundo, como él mismo decía. Escribió distintas obras muy importantes, Discurso del Método, sobre la luz o el mundo, que por cierto no llegó a publicar en vida porque tenía miedo a la Inquisición, que había hecho que el propio Galileo fuera encarcelado en arresto domiciliario, etcétera, y que fuera condenado por la Iglesia. Y en ese sentido Descartes pues, también hizo investigaciones sobre geometría analítica con la ayuda de Beckmann, y en definitiva fue un gran pensador, fue el creador del racionalismo moderno, pero él también pues daba mucha importancia a crear, a hacer, escribir, en definitiva, hacer actividades creativas. El mismo Kant es otro ejemplo de gran filósofo que también dedicó su vida en cuerpo y alma a la filosofía, a la escritura, a enseñar, a dar clases, numerosísimas clases durante toda su vida en la Universidad de Königsberg, y luego también a escribir muchísimos textos, muchísimos libros, muchos libros, con miles y miles de páginas, y eso realmente fue resultado de su esfuerzo, de su tenacidad, de su creatividad, porque tenía también una mente muy imaginativa, muy creativa, y además tenía una gran cantidad de conocimientos en su memoria, porque tenía una gran memoria. Es otro ejemplo más de la importancia de hacer y crear. Por supuesto, Kant también disfrutó de los placeres de la vida, de la forma que él consideraba mejor, pero él era consciente de que la vida sin propósito, sin finalidad, sin creatividad no tiene mucho sentido. Sería como vivir como animales, animales irracionales. Lógicamente los animales irracionales no crean, no son creativos, no hacen las cosas que les dice su instinto, pero simplemente para poder sobrevivir, no para hacer más cosas. En el caso de Hegel, pues más de lo mismo, porque Hegel fue un gran pensador idealista, creó el idealismo absoluto y también durante toda su vida fue un lector voraz de todo lo que caía en sus manos y desarrolló una filosofía realmente magnífica, grandiosa, que a veces fue criticada porque usaba una jerga casi ininteligible, pero hay que decir casi, porque así se puede entender. Y había otros escritos de Hegel que eran más fácilmente entendibles, sobre todo los escritos de juventud y otros, o escritos pedagógicos, etc. Realmente también podemos pensar en otros filósofos muy importantes,
que también desarrollaron su labor siendo muy creativos, creando libros, construyendo obras. Está el caso, por ejemplo, de Fichte, que era un niño muy pobre y que también desarrolló pues su filosofía de una manera magistral, esforzándose continuamente. Está el caso de Schelling, también otro gran filósofo idealista, romántico, también de la época romántica me refiero. Pues Schelling lo mismo, ya fue un niño prodigio de la filosofía, llegó a ser profesor universitario en Alemania y luego desarrolló unas obras realmente extraordinarias. Si pensamos ya en inventores o en científicos, pues sucede algo similar. Podemos pensar en Leonardo da Vinci, todos sus inventos, en Miguel Ángel, sus esculturas, sus pinturas, en Einstein, en Rödinger, Marie Curie, Alfred Nobel, que también dio nombre a los premios tan famosos que son los premios Nobel. Y, en definitiva, podemos extendernos con más figuras de las artes, de las ciencias, de la filosofía, de la literatura, etcétera, etcétera. Podemos pensar también en Dante Alighieri, que fue un gran poeta y a la vez fue filósofo también, con su tratado sobre la monarquía, etcétera. En definitiva, todo esto son consideraciones para dar más significado a lo que acabo de decir, en el sentido de que hacer y crear es importantísimo en la vida, no es algo secundario ni despreciable, sino todo lo contrario, es algo magnífico, grandioso y extraordinario. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.